naturaleza, una actitud bondadosa es su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de Deidad. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. La porción de la palabra de Dios ubicada al inicio de Colosenses, entre el verso 1 y el 14 del capítulo 1, es un pasaje bíblico que irradia una profunda sabiduría espiritual y una perspectiva inspiradora sobre la fe cristiana. En este texto, el apóstol Pablo nos lleva a un viaje hacia el corazón mismo de la gracia divina.
nos recuerda que en Cristo encontramos la redención, la reconciliación y la plenitud espiritual. En estos breves 14 versículos seremos testigos de la magnificencia de la fe y la esperanza que nos guía y nos van a invitar a vivir vidas que reflejen la luz del amor de Dios. Acompáñanos en esta exploración de la profunda conexión entre la fe y la gracia en nuestro estudio bíblico de hoy. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el inmenso honor de acompañarles en este tiempo en el cual, sin duda, estoy totalmente seguro que Dios va a tocar su corazón. Reporte su sintonía desde donde nos está acompañando el día de hoy. Escríbame, por favor, en Facebook o YouTube, en la sección de comentarios, su nombre, un breve mensaje y desde dónde nos está viendo. En el próximo estudio bíblico, con todo gusto, leeré su mensaje. Damos gracias a Dios porque hoy nos acompañas en la continuación de este estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, donde hemos iniciado con un título realmente largo, si lo quieres, pero es una suerte de mezcla de temas introductorios. Vamos a hablar a continuar de forma muy breve, la semana pasada hicimos introducción, pero sin duda estos primeros versículos del capítulo 1 hacen una suerte de introducción y salutación, y luego nos centraremos en la oración de Pablo, donde él pide que Dios le conceda sabiduría espiritual a los colosenses. Si nos ves por Facebook, recuerda darle like a este video, compartirlo en tu muro para que te conviertas en un multiplicador de la bendición de la palabra de Dios en la vida de todos tus contactos en Facebook. Si los ves por YouTube, por favor también dale like y el enlace puedes compartirlo vía WhatsApp y así también te convertirás en un multiplicador de la bendición de la palabra de Dios para muchos. Háganos llegar su comentario y sin duda le estaremos saludando en el próximo estudio bíblico. Me gustaría leer muy rápidamente los comentarios que nos dejaron en el estudio bíblico pasado. Tengo por acá en YouTube a Guido José Maldonado, que nos escribió: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin. Bienvenido a nuestro hogar para oír el estudio bíblico Colosenses en la parte introductoria. Saludos y bendiciones, y nos escribe, lo firma como Teresa y Guido, estaban juntos. Dios les bendiga, Teresa y Guido, siempre asiduos y atentos y consecuentes seguidores de nuestro estudio bíblico. Tengo por aquí también a Eduard. Eduard escribió: saludos, cordial saludo desde Colombia. Gracias, Eduard, por estar con nosotros. Ana Teresa Hernández también escribió en YouTube: saludos, hermano Malvin. En Facebook nos escribió Carmen Rosa Rubio: buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo, maestro Malvin y compañeros del estudio. Qué alegría volver a nutrirnos espiritualmente con la palabra del Señor. Gloria a Dios por eso, Carmen. El pastor Ilcías David Núñez dice: Dios te siga usando para edificar nuestras vidas, mi querido maestro de la palabra Malvin II Delgado Padrón. Gracias, Ilcías, Dios te bendiga. También quiero leer un mensaje que por WhatsApp nos dejaba anteriormente Ana Teresa, donde decía: hermano Malvin, feliz abrazo, un fuerte abrazo, gracias por enseñarnos la palabra de Dios. Esto fue en la final de Filipenses. Que Dios le bendiga en nombre del poderoso Jesucristo, y estuvo excelente. Gracias, Ana Teresa, Dios te bendiga también, consecuente seguidora de nuestro estudio bíblico. Bien, vamos a hacer una breve oración. Nos gusta comenzar orando nuestro estudio bíblico y no es la excepción. Como casi siempre digo, yo cierro mis ojos para orar, no tiene nada de mágico, lo hago para estar concentrado a la hora de hablar con Dios. Si usted quiere allí, desde donde está, por favor, acompáñeme en oración. Gracias te doy de corazón por la bendición de este tiempo, Señor, en el que tú nos permites servirte, Señor. Te pedimos que este estudio bíblico sea agradable para ti, Señor,
y que tú puedas usarnos, Señor, para ser de bendición para muchos, Señor. Sé tú dirigiendo todo magistralmente, sé tú guiando todo, Señor, y que lo que hagamos sea realmente poderoso para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos comenzado entonces nuestro estudio bíblico. Recuerde compartir esto en sus redes sociales, suscribirse si aún no lo ha hecho y dejarnos sus comentarios. Vamos a comenzar leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estudiaremos. Está ubicada en Colosenses 1, versos del 1 al 14. Si usted ha visto, he venido usando distintas versiones de la Biblia para que usted se entrene haciendo estos estudios a través de distintas anotaciones de la palabra de Dios. Hemos venido usando Reina Valera contemporánea, ya usamos en el pasado Nueva Versión Internacional. En este estudio bíblico de Colosenses vamos a usar Reina Valera del 95. Esta versión de Reina Valera, debo decirlo, tengo un especial cariño por ella. Fue la primera versión que leí. Por eso mientras he estado preparando estos estudios bíblicos he recordado mucho de la forma de la escritura como está anotada esta versión de la Biblia. Entonces ahí se la dejo, si la tiene, si no cualquier versión digital le puede ayudar. Entonces Colosenses 1 del 1 al 14 y dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafros, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podéis andar como es digno del Señor, agradeciendo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y, con gozo, daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos a redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien, esta es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. De igual manera, como es habitual, al final de este estudio bíblico usted va a estar en capacidad de responder unas preguntas básicas. Para esto no necesita hacer un estudio avanzado, solo necesita acompañar este estudio de principio a fin, pues las respuestas van a ser dadas durante el estudio bíblico. Y dice así las preguntas de hoy. La primera es, ¿a quiénes se dirige Pablo en esta carta y cuáles son los deseos que expresa para ellos? La segunda es, según el pasaje, ¿qué evidencias de fe y amor menciona Pablo acerca de los creyentes en Colosas? La tercera, ¿cuál es la fuente de la esperanza que se menciona en estos versículos? ¿Y cómo se les dio a conocer a los colosenses? ¿Cómo se les dio esta carta a conocer a los colosenses? La cuarta es, ¿quién se menciona como un fiel ministro de Cristo en relación con los colosenses y qué papel desempeñó en su enseñanza? Y la última es, ¿cuáles son las peticiones específicas de Pablo en su oración por los colosenses? ¿Y cuál es el propósito detrás de estas peticiones? Usted va a poder responder a este WhatsApp que está aquí abajo o dejarme las respuestas en la sección de comentarios. Bien.
Las 4 epístolas escritas durante el período en el que el apóstol Pablo estuvo en prisión, incluyendo esta carta a los Colosenses, a menudo se consideran como un compendio fundamental de la doctrina cristiana. Estas epístolas abordan una amplia gama de temas cruciales para la fe cristiana. En el caso de la epístola a los Colosenses, en su enfoque, digamos que su enfoque se centra primordialmente en Cristo como el corazón y la cabeza de la iglesia, mientras que la iglesia misma como cuerpo ocupa en esta epístola un papel complementario. En esencia, Colosenses destaca que Cristo es el tema central y que la vida del creyente encuentra su pleno significado y propósito en Él mismo, en Jesucristo. Para comenzar nuestro análisis, examinaremos detenidamente los versos 1 y 2 de este primer capítulo de la epístola a los Colosenses, que estos versos los voy a colocar aquí para ustedes. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo se autodenominó como el apóstol de Jesucristo, siempre enfatizando que lo era por la voluntad de Dios. Su vida estaba completamente alineada con el propósito divino de asumir este cargo, esta función apostólica, una designación que Dios mismo le otorgó. Esta apertura o este inicio de Pablo plantea una pregunta fundamental que todos deberíamos reflexionar hoy. La pregunta es: ¿estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? O más bien, ¿estamos verdaderamente sirviendo a Cristo en el lugar adecuado y llevando a cabo las acciones que Él desea para nosotros? Esto en contraste con la autodominación de Pablo. ¿Cómo se autodenomina usted de acuerdo a los dones y talentos que Dios le dio, a la función que dentro del cuerpo de Cristo Dios le dio? Cada creyente ha sido llamado a desempeñar un papel dentro del cuerpo de Cristo, pero es esencial hacerlo de manera apropiada y consciente de nuestras capacidades y dones espirituales que son únicos. Los suyos son los suyos, los míos son los míos. No debemos caer en la trampa de imitar a otros, ya que cada uno de nosotros opera de manera distinta. Sin embargo, lo que no debe quedar en duda es que, escúcheme bien, debemos estar activos y funcionando efectivamente en el propósito que Dios nos ha encomendado. Sin importar el rol que usted tenga dentro de la iglesia, usted tiene dones y talentos y se los dio Dios para ejercitarlos dentro de la iglesia. Del mismo modo que Dios hizo con Pablo el apóstol, es crucial cuestionarnos si estamos ocupando el lugar designado por Dios en nuestras vidas. Encontrar ese propósito divino, escúcheme bien, nos brindará una oportunidad de satisfacción. Continuando con esta salutación, ahora en el verso 2, Pablo se dirige a los santos y fieles hermanos, subrayando que no se trata de dos grupos separados, sino de una misma comunidad de creyentes. Por eso el "y" no es "o", sino es un incluyente, es el mismo grupo de gentes. Debemos recordar que la santidad no se basa en nuestras acciones, sino en nuestra posición en Cristo. Escúcheme bien, la santidad no es, derivada de cómo usted se comporta. Muchos creen que sí, pero la verdad, la santidad es posicional, depende de y es exclusiva a aquellos que ocupamos una posición en Cristo Jesús. Somos considerados santos, escúcheme bien, porque hemos sido separados y consagrados
para Dios. Esto significa que nuestra identidad está en Cristo, más allá de nuestra ubicación geográfica. La frase en Cristo enfatiza nuestra posición espiritual en el lugar de nuestras ubicaciones físicas. Repito, la frase en Cristo enfatiza nuestra posición espiritual en nuestra ubicación física. En cuanto a la expresión, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, es importante destacar que Pablo hace hincapié en que la gracia y la paz provienen directamente de Dios el Padre. Esto significa un propósito específico, que es contrarrestar la herejía, o más bien esto tenía un propósito específico, que era contrarrestar la herejía del gnosticismo que distanciaba a Dios del ser humano y promovía rituales mediadores, digámoslo así. Pablo entonces aquí enfatiza que la gracia y la paz son dones divinos que se obtienen directamente a través de nuestra relación con Dios, a través de Jesucristo, y escúcheme bien, sin intermediarios. Jesucristo es la vía, Jesucristo es el único canal para llegar a Dios. Este versículo también plantea la cuestión de la mediatriz, y aquí Pablo subraya la centralidad de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, tal como lo expresa primera de Timoteo en el capítulo 2, verso 5, porción de la palabra que voy a colocar acá para ustedes, que dice así: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto entonces refuerza la idea de que no hay necesidad de rituales complejos o intermediarios humanos para acercarnos a Dios. Podemos acceder directamente a Dios a través de Jesucristo. Bien, continuando con el verso 3, continuaremos con el verso 3, el cual forma parte de esta, digamos, parte introductoria de esta epístola. Allí leemos lo siguiente: siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos acercarnos directamente a Dios sin necesidad de pasar por intermediarios o emanaciones. Queridos amigos, queridos hermanos, si ustedes están en Cristo, escúcheme bien, tienen acceso privilegiado y directo a Dios el Padre. Uno de los maravillosos beneficios de ser justificados por la fe es poder disfrutar de este acceso a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un gran privilegio, ¿no? Porque hay gente que quizás piensa que Dios es aquel abuelito maravilloso que está por allá en los cielos y que es difícil llegar a Él. Quiero que sepa que el sacrificio de Dios en la cruz nos dio acceso directo a Dios el Padre, y eso es, escúcheme bien, un privilegio que tenemos todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro fiel y suficiente Salvador. Reflexione en eso y apropiese de eso, por favor. El apóstol también menciona aquí: siempre que oramos por vosotros. Sería supremamente inspirador hacer una lista de las personas por las cuales Pablo declaró que oraba y añadir sin duda a los colosenses en esta lista. Los colosenses eran constantemente recordados en sus oraciones, en las oraciones del apóstol Pablo. Ellos en Colosas ocupaban un lugar importante en su vida de intercesión. El apóstol intercedía por ellos todo el tiempo. Continuemos con los versos 4 y 5 para enlazar estas ideas, que dicen así: pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí Pablo presenta la Trinidad de la gracia para los creyentes. Sí, Pablo presenta aquí la Trinidad de la gracia para los creyentes. Esa Trinidad está formada por tres elementos. El primero es la fe, que se refiere al pasado. El amor, que se refiere al presente. Y la esperanza, que se refiere al futuro. Voy a repetirlo. La fe, que se refiere al pasado. El amor, que se refiere al presente. Y la esperanza, que se refiere al futuro. El apóstol se dispone aquí entonces a resaltar los aspectos positivos de los creyentes. Poseían una fe sólida en Dios, cimentada en hechos históricos y arraigada en el pasado. Su fe estaba fundamentada en la veraz palabra del Evangelio que contiene las grandes verdades de la gracia divina. En el Evangelio se nos revela lo que Dios hizo por nosotros hace más de 2000 años, como afirmó Pablo allá en Romanos 10:17, porción de la palabra que voy a colocar acá para ustedes. Dice así, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la fe se basa en hechos concretos. Consiste en creer en Dios y en su obra redentora. El verso 4 también destaca su amor por todos los santos. Al igual que la fe, el amor se manifiesta en el presente. Es importante recordar que no tiene sentido alardear de tener una doctrina bíblica u ortodoxa mientras se critica a otros cristianos o se buscan defectos en ellos. El mundo observa o está en constante supervisión de si los cristianos se aman mutuamente o no. De hecho, este amor es un testimonio fundamental. Es, y voy a decirlo así, hipocresía afirmarse como cristiano, identificarse como cristiano y no demostrar amor hacia aquellos que, espiritualmente hablando, son hermanos en Cristo. Cuando no estamos de acuerdo con nuestros hermanos, debemos ejercer paciencia, orar por ellos y amarlos. Debemos recordar que un cristiano es, en última instancia, un pecador redimido por la gracia de Dios. Y ninguno de nosotros, escúcheme bien, de nosotros será perfecto en esta vida. Los colosenses demostraron tener aspectos loables. Por ejemplo, mantuvieron su fe en Dios arraigada en la doctrina apostólica y mostraron amor por sus hermanos. Además, en el verso 5 se nos indica que tenían esperanza en el futuro. Otra versión traduce esta frase como a causa de la esperanza que les está reservada en los cielos. En Corintios 13:13, Pablo también menciona estas tres gracias de las que estamos conversando ahora, aunque en un orden ligeramente diferente, y enfatiza que el amor es la virtud suprema. Voy a colocar acá ese verso para ustedes. Dice así: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La esperanza, en segundo lugar, apunta al futuro. Por lo tanto, es esencial que practiquemos el amor aquí en la tierra, ya que perdurará en la eternidad. El verso 5 comienza diciendo: a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos.
Esta frase se refiere a una esperanza jubilosa, un anhelo anticipado de la venida de Cristo, que deberíamos esperar con amor. Pablo continúa diciendo: de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio, escúcheme bien, es un mensaje sencillo que Dios nos pide que creamos. Nos llama a creer en una serie de hechos: el nacimiento virginal, los milagros, la divinidad de Jesús, la crucifixión, la sepultura, resurrección y ascensión, así como la venida del Espíritu Santo en Pentecostés para establecer su iglesia. Además, señala que Cristo, en su posición a la derecha de Dios, confirma que nuestra redención está consumada. Nos invita a entrar en su reposo espiritual y lleva a cabo un ministerio de intercesión en nuestro favor. También anticipamos su retorno a la tierra. Todos estos hechos forman parte del glorioso evangelio, como lo expresa Pablo aquí. Y eso es fundamental para entender nuestra relación con Dios, en qué creemos por fe y sobre todo cómo dar nuestro testimonio en este mundo. Luego, en el verso 6, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo afirmó que el evangelio había llegado tanto a Colosas como a todo el mundo conocido en aquel momento. Algunos eruditos sugieren que esto podría ser una hipérbole, una figura retórica que implica exagerar o disminuir excesivamente lo que se está diciendo. Sin embargo, creo que esta afirmación no es una hipérbole, sino que Pablo estaba comunicando literalmente que en ese momento en particular, cuando él estaba en prisión en Roma, el evangelio se había difundido por todo el mundo conocido en aquella época. Para respaldar esta afirmación, consideremos la evidencia arqueológica, como por ejemplo el camino romano que aún se puede observar en la ciudad de Sardis o en Turquía, resultado de las excavaciones. Este fue el camino que Pablo recorrió desde Galacia en dirección a Éfeso, donde predicó el evangelio durante 3 años a personas de diversas partes del Imperio Romano. Como resultado, el evangelio ya había llegado a Roma mucho antes que Pablo fuera llevado allí como prisionero. Es importante notar que la palabra utilizada aquí para mundo es cosmos, que en este contexto se refiere al Imperio Romano de la época. Esto significa que el evangelio se había extendido en las regiones más remotas del Imperio Romano e incluso podía haber llegado a lugares distantes como Gran Bretaña, entre otros. En resumen, cada parte del Imperio Romano había escuchado el evangelio en aquellos días, lo que ilustra la eficacia y rapidez con la que los apóstoles avanzaban en su labor santa. Además, Pablo agregó que el evangelio lleva frutos. En otras palabras, donde quiera que se predique el evangelio, este dará lugar a resultados positivos. Esto era cierto en el pasado y sigue siendo cierto en la actualidad. Bien, vamos a leer ahora el verso 7. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras, al parecer, desempeñaba el papel de líder o pastor en la iglesia de Colosas, y Pablo lo presentó con afecto como nuestro amado consiervo. Es destacable cómo Pablo siempre expresaba con cortesía sus opiniones
acerca de otros siervos de Dios. Siempre encontraba aspectos positivos en quienes predicaban la palabra de Dios. Sin embargo, cuando se encontraba con alguien que no era un verdadero siervo de Dios, Pablo actuaba de manera similar al Señor Jesucristo, quien también reprendía directamente a aquellos que lo necesitaban. El Señor Jesucristo demostraba una gran misericordia hacia los pecadores. Por ejemplo, recordemos el pasaje que está ya en Juan 7, en el que una mujer fue sorprendida en adulterio y, según la ley, debía ser apedreada hasta la muerte. A pesar de esto, vemos la bondad y compasión de nuestro Señor hacia ella. En Juan 3 encontramos también el caso de Nicodemo, un fariseo orgulloso que se acercó al Señor Jesucristo y en un intento de halagarlo le dijo: sabemos que tú eres un maestro venido de Dios. Sin embargo, el Señor, de manera amable pero muy frontal, lo colocó en su sitio y lo confrontó con la realidad de su necesidad espiritual o de su carencia espiritual. Cuando Jesús terminó de hablar, Nicodemo ya no era un fariseo altivo, sino una persona humilde que conocía su falta de comprensión. El Señor lo guió a hacer preguntas humildes como: ¿cómo puedo hacer esto? Y finalmente le permitió entender la importancia de la cruz. En todo esto vemos la bondad de Jesús al tratar con personas como Nicodemo, que inicialmente se aferraban a su posición religiosa, pero terminaban conociendo su necesidad de transformación espiritual. Bien, notemos lo que dijo Pablo en el verso 8 del capítulo 1 de esta epístola a los Colosenses. Lo coloco acá para ustedes. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El verso 8 se encuentra en el contexto de una acción de gracias que Pablo está expresando por la fe y el amor a los colosenses. Aquí Pablo habla de una fuente de gran alegría. El informe que ha recibido sobre el amor de los creyentes de Colosas que los creyentes de Colosa tienen el Espíritu Santo. Él dice así: quien también nos ha declarado. La palabra quien acá se refiere a Epafras, de hecho, mencionando Epafras mencionado en versos anteriores, quien había informado a Pablo sobre la situación espiritual de los colosenses. Epafras aparentemente había visitado a Pablo en la prisión y compartido con él los detalles sobre la iglesia de Colosas. Vuestro amor en el Espíritu, dice después. Pablo destaca entonces el amor como una característica importante de la vida cristiana. Este amor no es simplemente un sentimiento humano, sino el amor en el Espíritu. Esto significa que es un amor que fluye del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Es un amor sobrenatural manifestado en la vida de los creyentes como un fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22. Voy a colocarlo acá para ustedes. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Este amor es un reflejo del amor de Dios y es lo que une a la comunidad cristiana. Aquí se enfatiza la importancia del amor en la vida de los creyentes y cómo el Espíritu Santo trabaja en sus corazones para producir un amor genuino. Los cristianos deben buscar manifestar este amor en sus relaciones con otros, tanto dentro como fuera de la comunidad de fe. El amor en el Espíritu es un testimonio poderoso para el mundo y reflejo del amor de Dios en la humanidad. Bien, pasamos a estudiar ahora, después de esta salutación, introducción, lo que es la oración de Pablo. Habiendo dejado entonces esta introducción, entramos en la sección siguiente, en la cual tenemos la oración del apóstol por los colosenses. Esta es una oración o una de las oraciones más hermosas que usted va a poder encontrar en la Biblia. Toca, digámoslo así, todos los puntos importantes
y será positivo ver los detalles de esta oración. En primer lugar, presentó algunas peticiones y después agradeció al Señor por las cosas que Él ya ha hecho por nosotros. Escuchemos entonces la oración de Pablo, que dijo en el verso 9. Vamos a colocarla acá para ustedes. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En primer lugar, Pablo hizo una ferviente petición para que los creyentes fueran colmados de conocimiento. La palabra griega empleada aquí es epignosis, que denota un conocimiento de carácter superior. Los gnósticos, quienes eran los herejes presentes en Colosas, alardeaban de poseer un conocimiento superior. Sin embargo, Pablo dirigía sus oraciones a que los creyentes fueran, escúcheme bien, llenos de un conocimiento que sobrepasara a este conocimiento que los gnósticos decían tener. Es importante destacar que en este contexto, dicho conocimiento está claramente centrado en la voluntad de Dios, abarcando sabiduría y comprensión espiritual. Es relevante resaltar que la palabra sabiduría aparece de manera prominente en esta breve epístola a los colosenses, en aproximadamente 40 ocasiones. En este versículo se nos recuerda la importancia de la oración constante y específica por los creyentes. Pablo nos muestra el valor de orar por el crecimiento espiritual y el conocimiento de la voluntad de Dios en la vida de los creyentes. Esta oración es relevante para todos los cristianos, ya que nos anima a buscar un mayor conocimiento de Dios, a pedir sabiduría e inteligencia espiritual para aplicar su voluntad en nuestras vidas. Además, nos insta a orar los unos por los otros para que crezcamos en la fe y en la comprensión espiritual. Veamos ahora lo que dice el verso 10. Así podréis andar como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La segunda solicitud de Pablo fue que vivieran para agradar a Dios, lo que implica que estos cristianos no se sometieran a la influencia de los hombres ni buscaran complacerlos. En tercer lugar, instó a que produjeran fruto en toda buena obra, equiparando al creyente con una rama que debe dar un fruto. En esta analogía, Cristo se representa como la vid y nosotros como sus ramas, llamadas a ser fructíferos. El apóstol añadió una cuarta petición: que crecieran en su conocimiento de Dios. Eso resalta que el creyente no debe estancarse, sino que debe mostrar vitalidad y aumentar su comprensión de la palabra de Dios. Leamos ahora el verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis perseverancia y paciencia con gozo. El quinto y crucial pedido del apóstol se centra en la necesidad de fortaleza y poder que solo pueden emanar de Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Estos atributos son esenciales para que los creyentes puedan mantener su resistencia y paciencia en todas las circunstancias. Y lo que es aún más importante, escúcheme bien, para que puedan hacerlo con una actitud de alegría y de gozo. Veamos ahora el verso 12. Dice así: dando gracias al Padre,
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En este punto, Pablo inicia su lista de motivos de gratitud. Recuerden aquello, pedir y agradecer, que es constante en las oraciones del apóstol. Lo vimos con todo detalle cuando estudiamos Filipenses. Le invito, si no participó de ese estudio, a que vaya en la lista de videos de Dios Admirable en YouTube o en Facebook, y ahí va a encontrar desde el 1 hasta el último estudio bíblico de Filipenses. Bien, entonces en este punto Pablo inicia su lista de motivos de gratitud, destacando cuán importante es que nuestras oraciones estén colmadas, infundidas de agradecimiento. Su agradecimiento radica en el conocimiento de que, por la gracia divina, hemos sido bendecidos con una herencia que compartiremos con los santos en el reino de la luz. Este regalo de Dios no solo es una promesa, escúcheme bien, sino una realidad que debemos apropiarnos al confiar en su veracidad y en su autenticidad. Leamos ahora el verso 13. Dice así: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo expresa su gratitud por la liberación que todos hemos experimentado del dominio de Satanás. Todo aquel que, escúcheme bien, haya reconocido que es un pecador, que se haya arrepentido de ese pecado y que haya entendido que por sí mismo no hay solución, pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que haya aceptado el sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz por esa muerte que era suya y mía por nuestro pecado, pero que Cristo la asumió y pagó esa falta en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces esa gratitud por esa bendición única y exclusiva de Jesucristo para usted y para mí, esa gratitud por la liberación que usted y yo hemos experimentado, que nos esclavizaba al dominio de Satanás. Entonces Pablo expresa aquí su gratitud por la liberación que todos hemos experimentado de ese dominio de Satanás. Anteriormente estábamos, escúcheme bien, atrapados en una vida de pecado, de transgresiones, siguiendo las tendencias del mundo. Sin embargo, gracias a la obra de Cristo en la cruz, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Esto representa la manifestación presente del reino de Dios en la tierra. No se trata de establecer o construir el reino por nuestras propias manos, no, sino de abrir nuestros corazones y de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. A través de este acto de fe somos llevados al abrazo de este reino divino. Y en el verso 14, véalo bien, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente. Coloco acá para ustedes: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que no solo hemos sido trasladados a su reino, sino que también tenemos a través de él el perdón de pecados. Este perdón está intrínsecamente vinculado a la obra redentora, como lo dije antes, de la sangre de Cristo. Dios no perdona el pecado de manera caprichosa o sentimental. Más bien lo hace a través de la redención que obtenemos mediante su sacrificio. Voy a repetirlo porque esto, digámoslo así, tiene mucho poder. Es poderosísimo. Es una verdad, wow, que de verdad es fundamental y usted debe estar consciente de esto. Dios no perdona el pecado de manera caprichosa o sentimental. No es que Dios es así. Dios más bien lo hace, escúcheme bien, a través de la redención que obtenemos mediante su sacrificio. Sí, la palabra redención aquí, que corresponde a la palabra griega apolustrosis,
implica que Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado al pagar el precio necesario para nuestra liberación. La palabra redención aquí significa que Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado al pagar el precio necesario para nuestra liberación. Bien, a manera de conclusión, hemos visto que Pablo expresó su gratitud a Dios por 5 hermosas verdades que les resumo a continuación. Voy a colocarlas acá para ustedes. La primera es que Dios nos ha hecho dignos de compartir la herencia de los santos en el reino de la luz. La segunda es que Dios nos ha liberado del poder de la oscuridad. La tercera cosa por la que Pablo expresa aquí una hermosa verdad de gratitud es la siguiente. Es porque Dios nos ha trasladado a su reino, al reino de su amado Hijo. ¿Mediante qué? Mediante la obra redentora de Cristo. Entonces, mediante esa obra redentora de Cristo, Dios nos ha rescatado y Dios nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados, nada más y nada menos que a través de su preciosa sangre, la preciosa sangre de su Hijo amado, Jesucristo. Queridos amigos, queridos hermanos, les quiero hablar a su corazón. Si usted ya es creyente, escúcheme bien, estas bendiciones expresadas aquí por el apóstol Pablo, que Dios nos ha hecho dignos de compartir la herencia de los santos en el reino de la luz, que nos ha liberado del poder de la oscuridad, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, nos ha rescatado y nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados a través de su preciosa sangre, son suyas. Realmente usted debe apropiarse de ellas porque son suyas. Entonces, ¿por qué no agradecer a Dios por ellas? Y si por el otro lado usted aún no es un hijo de Dios, usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, entonces, ¿por qué no se acerca a Él en oración y busca estas bendiciones con humildad? Para ello, en esta hora, yo voy a hacer una oración que va a tener 2 partes. Si usted ya es hijo de Dios, usted ya aceptó a Cristo, agradezca conmigo. Y si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador, en la secuencia yo lo voy a guiar en una conversación que usted va a tener con Dios. Acompáñame. Bendito Dios, alabo y bendigo tu santo nombre por estas bendiciones, estas verdades por las cuales agradezco, y agradezco porque ya han cambiado mi vida. Tú me has trasladado al reino de tu Hijo amado, por eso agradezco. Tú me has perdonado mis pecados, por eso agradezco. Tú has limpiado mi vida de pecados con la sangre redentora de tu Hijo amado, por eso agradezco. También sé que hay gente viendo este estudio bíblico que aún no ha aceptado a Cristo. Si usted no lo hubiera aceptado, repita conmigo esta oración. Bendito Dios, en el día de hoy tu palabra me ha hablado y he podido entender que soy esclavo de Satanás en las cosas de este mundo. Soy esclavo del pecado. Pero en esta hora reconozco que esa esclavitud me tiene atado, no me deja crecer ni estar en tu luz. Por eso me arrepiento de esos pecados y no quiero volver atrás. Quiero ser una nueva persona. Te pido perdón por esos pecados, mi Dios. Sé, porque tu palabra me lo ha enseñado, que la paga del pecado es la muerte y que no tengo otra opción, pues solo la muerte. Pero sé que en ti
hay una gran opción. Está la única opción posible. Y es en pedirte que todos mis pecados sean llevados por ti, sean pagados por tu Hijo amado, mi Dios, en la cruz del Calvario. Te pido que perdones mis pecados, que la sangre derramada por tu Hijo amado Jesús, mi Dios, limpie mi vida, me haga una nueva persona. Te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida y me transforme, me haga una nueva persona en Cristo Jesús. Pido todo esto para que la gloria y la honra sea por siempre, en quien también agradezco por siempre por esta felicidad que desde hoy comienza en mi vida. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que usted es una nueva persona, usted es hijo de Dios y hay fiesta en el cielo y estamos supremamente contentos porque usted ha tomado esa decisión en su vida. Bien, con esto hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico el día de hoy, dándole gracias a Dios por este tiempo en el que hemos compartido. Les recuerdo suscribirse a Facebook o YouTube de Dios Admirable, activar las notificaciones para que siempre sea informado de este estudio bíblico que semanalmente en este horario va a estar disponible para usted. También el dejarnos sus comentarios y el compartir este estudio bíblico con familiares, amigos, seres queridos o en su muro de Facebook para que usted pueda convertirse en multiplicador de esa transformación de vidas que la palabra de Dios enseñada puede causar. Bien, estamos ya despedidos. Me gustaría hacer una oración final. Gracias Dios te doy de corazón por este tiempo que nos has permitido compartir en este estudio bíblico. Te alabo y bendigo por eso, Señor. Te doy gracias porque muchas cosas han pasado en nuestras vidas y tú nos estás transformando y nos estás haciendo crecer. Te pido por Dios Admirable, por el pastor Ilcías, por su familia, quien ha estado un poco convaleciente de salud. También su familia ha estado un poco quebrantada de salud. Te pido para que tú puedas proveerles sanidad, tú puedas ayudarlos de gran manera, Señor. Te pido también por todos los líderes de Dios Admirable, Señor, para que tú les des la fortaleza, salud, provisión en todos sentidos para que puedan seguir adelante llevando la obra. Te pido por todos tus hijos en Dios Admirable y extendidos también por todo el mundo que han creído en ti, Señor, y que te tienen como Rey de Reyes y Señor de Señores de su vida, para que tú puedas proveerles, Señor, en toda hora y en todo momento de todo cuanto necesiten, Padre amado. Te pido por mi vida, te pido por mi esposa, te pido por mis hijos. Te doy gracias, Señor, porque esta semana me permitiste llegar a un año más de vida, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre por eso, Señor. Te pido también porque tú me des sabiduría para tomar todas las decisiones que en lo laboral también debo tomar en este momento y que puedas bendecir mi vida laboral, Señor. También te pido porque me des sabiduría para guiar a mi familia en este tiempo, Señor, y para que en todo nos ayudes a bien. Te pido que nos des la fortaleza, Señor, para continuar con este ministerio, Señor, que sé que ha sido de bendiciones para muchos y que podrá seguir siendo de bendición para muchos, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre por este ministerio y por esta oportunidad que nos das de servirte, Padre amado. Te doy gracias y te pido que semana tras semana podamos seguir, Señor, sirviéndote, llevando adelante estos estudios bíblicos. En el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga y nos vemos entonces. Hasta luego.